El pastor silencioso, por John MacArthur. Capítulo 1. Una guía. Cuando un cristiano recita la clara afirmación del credo de los apóstoles, creo en el Espíritu Santo, está de acuerdo, al menos en apariencia, con una de las grandes creencias fundamentales de la fe cristiana, pero con todas las verdades doctrinales esenciales de la Biblia. No es suficiente estar solo de acuerdo intelectualmente con un comunicado escueto. Dios siempre quiere que sus hijos abracen la verdad de todo corazón, con una comprensión mental clara y con un compromiso sincero y ferviente de aplicar la verdad a la vida diaria. Muchos libros escritos en el pasado sobre el Espíritu Santo, aunque son recursos excelentes, son insuficientes a la hora de aplicar las verdades de la doctrina para el crecimiento cristiano. Por otro lado, muchos son los libros contemporáneos populares sobre el Espíritu Santo. No son doctrinales en absoluto. Asumen que los lectores tienen un conocimiento fundamental sobre el Espíritu y se ocupan solo de aspectos experienciales, de vivir en el Espíritu. También hay otra gran cantidad de material contemporáneo sobre el Espíritu Santo que se enfoca el punto de vista carismático, pero incluye excesos no bíblicos, desequilibrios, presuposiciones equivocadas. En este libro espero ofrecer al lector una presentación equilibrada mediante la combinación de una base doctrinal adecuada en este capítulo con las discusiones bíblicas en los capítulos siguientes. Esto lo encaminará a la aplicación personal de los recursos del Espíritu Santo. Lo que sigue resume bien mi preocupación por lo que este libro va a transmitir. Debido a que Dios en Cristo ha iniciado la era mesiánica con el derramamiento del Espíritu, la relación del hombre con Dios ha cambiado para siempre. La ley ya no puede ser usada como un medio de exclusión y opresión de los marginados. Jesús ha predicado el evangelio mesiánico de liberación de los cautivos, dar vista a los ciegos y buenas nuevas para los pobres. La nueva ley de la vida se ha escrito en los corazones de los hombres. Por tanto, debemos aborrecer cualquier nuevo legalismo que se usa en las escrituras para excluir y oprimir. Esto es, convertir la buena nueva de Cristo en la letra que mata. Más bien debemos reconocer el carácter de aliento de Dios, de las Escrituras y el Espíritu que da vida. Solo así ellas serán beneficiosas. Por el contrario, el Espíritu no puede ser reclamado como la marca de una élite, como aquel distintivo que divide. El Evangelio de Jesucristo incluye el mensaje de que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda carne. Todos los que abusan de las Escrituras y del Espíritu deben oír el mensaje de Dios, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Mi propósito no es que este sea otro manual más de teología sobre el Espíritu Santo. No obstante, es importante centrarse primero en los elementos de la doctrina básica para sentar la base para nuestra reflexión en el resto del libro. La personalidad del Espíritu. El Espíritu Santo es una persona. Él no es una fuerza mística o una influencia metafísica. Él es una persona divina, la tercera persona de la Trinidad. Y reconocer este hecho es absolutamente esencial para la comprensión ortodoxa de lo que Él es.
Ser persona implica tener rasgos de personalidad, y la personalidad incluye el intelecto, las emociones y la voluntad. Estos atributos son característicos del Espíritu Santo. Los atributos del Espíritu Santo. En 1 Corintios 2, verso 10 al 11, leemos: El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Estas afirmaciones suponen que el Espíritu Santo tiene inteligencia infinita. Por tanto, debe ser una persona. Veamos también Isaías 11, verso 2 y Efesios 1, verso 17. El Nuevo Testamento también afirma que el Espíritu tiene sentimientos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Debemos entender, en primer lugar, que los sentimientos divinos no son como las pasiones humanas, el enojo, los celos, el odio, el gozo, el amor, la tristeza y la ira de Dios. No son emociones reactivas o pasivas, como son en los humanos. Es decir, sus sentimientos no suben y bajan en respuesta a diversos estímulos. Dios es soberano e inmutable. Malaquías 3:6. Por tanto, los sentimientos que se le atribuyen en las Escrituras son, en realidad, expresiones soberanas de su propósito y voluntad eternos. Y no son como las pasiones humanas, que van y vienen en respuesta de las circunstancias. Cuando las Escrituras asignan tales pasiones a Dios, están utilizando una figura de expresión conocida como antropopatismo, que es la aplicación de las emociones humanas a Dios, porque nuestra comprensión y nuestro lenguaje no son adecuados para transmitir la verdad completa. Sin embargo, estas palabras significan algo, y sugerir que el Espíritu Santo podría sentir la emoción de ser entristecido no tendría sentido si él no fuera una persona. La guía que el Espíritu Santo dio a Pablo en Hechos 16, versos 6 al 11, ilustra que el Espíritu Santo tiene voluntad. Él no permitió que el apóstol predicara en Asia y Bitinia, pero en cambio le indicó que fuera a Europa y a Macedonia. Su voluntad también determina los diferentes ministerios de los creyentes, porque Él es el que reparte dones espirituales, a cada uno en particular, como Él quiere. 1 Corintios 12:11. Las actividades del Espíritu Santo. La Biblia describe una amplia variedad de actividades del Espíritu Santo que solo una persona puede realizar. El Espíritu llama a personas a un servicio especial. Ministrando esto al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos, capítulo 13, verso 2. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. El Espíritu testifica o da testimonio. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 15:26. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. El Espíritu intercede. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos capítulo 8, verso 6. En otros lugares, las Escrituras representan al Espíritu Santo como el destinatario de diversas acciones y actividades que demuestran su condición de persona. Una vez más, estas referencias no tendrían sentido alguno si el Espíritu no fuese una persona. Al Espíritu Santo se le puede mentir. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hechos 5:3. Se puede blasfemar contra el Espíritu. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Mateo 12:31. Relaciones del Espíritu Santo. Debido a que el Espíritu Santo es una persona, es lógico suponer que Él tendrá relaciones con otras personas. Las Escrituras ilustran esto de muchas maneras. Veamos algunos ejemplos. Tiene relación con los apóstoles, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Hechos 15:28. Tomado de la carta que el Concilio de Jerusalén envió a los gentiles en la iglesia de Antioquía. Tiene relación con todas las personas. Se relaciona con los no creyentes, como nos indica Juan 16, verso 8 al 11, que dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Con los creyentes se relaciona en muchos sentidos, todos como resultado de morar en ellos. En 1 Corintios 6, versos 19 al 20 leemos: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tiene relación con Cristo Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y yo os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, que tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan, capítulo 16, versos del 13 al 15. Se relaciona con Dios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14. La deidad del Espíritu Santo. Más de una docena de veces en las Escrituras, el Espíritu aparece vinculado por su nombre y naturaleza a las otras dos personas de la Trinidad, mediante varias referencias que asignan los atributos de Dios al Espíritu Santo. La palabra también demuestra que el Espíritu es de Dios. Vea Mateo 3:16, Hechos 16, verso 7, Romanos 8:9, 1 Corintios capítulo 2, verso 11, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, 1 Pedro 1:11. El Espíritu posee omnisciencia.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. 1 Corintios, capítulo 2, verso 11. El espíritu posee omnipresencia. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Salmo 139, versos 7 al 10. El espíritu posee omnipotencia. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job, capítulo 33, verso 4. El Espíritu es la verdad. El Espíritu es la verdad que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Primera de Juan, capítulo 5, verso 6. El Espíritu posee sabiduría. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Isaías 40, verso 13. Las obras del Espíritu Santo. Incluso antes de la era contemporánea de especialización, la gente comúnmente entendía que ciertas tareas requerían materiales, herramientas y habilidades especiales. Solo un cerrajero podría hacer la llave de recambio correcta para abrir un baúl y ajustar ajuar cerrado. Solo un relojero podría reparar los instrumentos intrincados de un reloj de bolsillo. Hoy, solo los que tienen el conocimiento especializado pueden escribir programas de software para computadoras. Ciertos proyectos especializados, siempre por su naturaleza, han llevado la impronta de los expertos. Este mismo principio es en un nivel mucho más importante en relación con las actividades cruciales asignadas por las Escrituras al Espíritu Santo. Esas obras demuestran que el Espíritu es divino, porque solo Dios es quien pudo haberlas realizado. La primera gran obra atribuida al Espíritu Santo es mencionada en el primer capítulo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1, versos del 1 al 2. Estos primeros versículos muy conocidos de las Escrituras afirman claramente que la obra divina de la creación fue supervisada por el Espíritu. Otros dos versículos conocidos nos confirman que el Espíritu Santo estuvo activo en la obra de la inspiración de la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 de Timoteo 3:16. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, del 20 al 21. Un tercer acontecimiento importante acreditado al Espíritu Santo implica el nacimiento del Señor Jesús. El papel del Espíritu en la obra de engendrar a Cristo es presentado en el primer capítulo del Evangelio de Lucas. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti,
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1, verso 34 al 35. Otras varias actividades del Espíritu Santo, o lo podríamos llamar más precisamente ministerios en curso, son dignas de ser incluidas para completar nuestra imagen del Espíritu. Hablemos más sobre algunos de estos ministerios dirigidos por el Espíritu en capítulos posteriores. El Espíritu regenera. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan, capítulo 3, versos del 5 al 8. El Espíritu fortalece. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 9:31. Vea también Juan 14:16, Juan 14:26, Juan 15:26 y Juan 16, verso 7. El Espíritu santifica. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Representaciones del Espíritu Santo. Todos estamos familiarizados con los símbolos que se utilizan para comunicar mensajes o describir conceptos complejos. La radio y la televisión, con sus mensajes comerciales repetitivos siempre presentes, son los ejemplos principales del uso de símbolos para comunicarse. Por ejemplo, una conocida marca de baterías utiliza un conejito color rosa que toca el tambor para proclamar la gran longevidad de las baterías. El conejito se le ha visto en tantos anuncios durante los últimos años que se ha convertido en sinónimo de esa marca de baterías. Las grandes empresas han utilizado otros símbolos más abstractos durante años como marcas comerciales. El peñón de Gibraltar ha sido usado por una de las grandes compañías de seguros, y un óvalo que encierra una esfera. El objetivo u ojo de la cámara de televisión ha sido el emblema corporativo de una cadena de televisión importante. Mucho antes de que se usara la mayoría de los símbolos hechos por el hombre para representar y proveer proyectos humanos, Dios utilizó el lenguaje y los símbolos figurativos en las páginas de las Escrituras para comunicar la verdad espiritual. Todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, con el tabernáculo y el templo, utilizan muchos elementos y rituales simbólicos. Los escritores de salmos, proverbios y otros libros poéticos utilizan una gran cantidad de lenguaje figurativo y descriptivo para exponer las verdades de Dios. Por supuesto, en su ministerio terrenal, Jesús usó parábolas y enseñanzas mediante objetos para exponer y explicar conceptos doctrinales. Él siempre empleó cosas e ideas familiares con las que sus oyentes podrían identificarse. De una manera similar, también Dios utilizó analogías para describir
la persona y la obra del Espíritu Santo, siempre y cuando nosotros no alegoricemos o llevemos estas analogías más allá de los límites razonables. El uso de símbolos e ilustraciones puede ser de gran ayuda en la comprensión de quién es el Espíritu y qué está haciendo. El Nuevo Testamento utiliza varias imágenes para representar al Espíritu Santo. Las mencionamos a continuación, junto con las referencias bíblicas pertinentes, más o menos en su orden de importancia y familiaridad. El Espíritu es representado como una paloma. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3, versos 21 al 22. Vea también Mateo 3, 16, Marcos 1, 10 y Juan 1, 32. En este contexto, la representación del Espíritu Santo mediante una paloma trae a la mente su sencillez. Vea Mateo 10:16. Sed pues sencillos como palomas. Su origen celestial y su paz descendió sobre Jesús. El Espíritu es representado como fuego. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos 2, verso 3. La pequeña frase como indica que las lenguas no eran fuego literal, sino simplemente sugiere el efecto del fuego. Y había precedentes en el Antiguo Testamento del uso del fuego en relación con la presencia y obra del Señor. Vea Éxodo 3:2, Éxodo 13:21, Levítico 9:24, Levítico 10, verso 2, Isaías 1:6 del 1 al 8. El Espíritu es representado como viento. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2, verso del 1 al 2. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que este viento no fue probablemente una ráfaga literal de aire que sopló, al igual que con las lenguas de fuego. El énfasis está en la imagen vívida que se utiliza para describir el sonido del Espíritu acercándose. Los discípulos quizá escucharon el sonido del viento, pero no sintieron necesariamente una ráfaga. Vea también Juan capítulo 3, verso 8, donde se usa la analogía del viento en la descripción de la obra soberana del Espíritu en la regeneración. Este versículo es probablemente una alusión a Ezequiel, capítulo 37, versos del 9 al 14, donde el profeta ordena al viento que dé vida a cadáveres. El Espíritu es representado como aquel que sella. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Vea también 2 Corintios 1:22 y Efesios 4:30. Este sellado se refiere a la señal o garantía de propiedad que completa una transacción. Para una discusión más completa sobre el Espíritu Santo como sello, vea mi comentario sobre Efesios en el comentario MacArthur del Nuevo Testamento. El Espíritu es representado como una promesa. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado
las arras del Espíritu. 2 Corintios, capítulo 5, verso 5. Vea también 2 Corintios, capítulo 1, verso 22 y Efesios 1:14. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con el concepto de arras o anticipo en relación con una compra importante. Al hacer un pago inicial, nos comprometemos a completar la transacción. El don de Dios del Espíritu es una garantía para nosotros de que completará nuestra salvación en la glorificación. Es su promesa de darnos todas las bendiciones futuras de esa salvación. El Espíritu es representado como agua. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado aún. Juan, capítulo 7, versos 37 al 39. Varias referencias en el Antiguo Testamento también comparan al Espíritu Santo con el agua e insinúan que ésta revivió lo que era estéril o estaba muerto. Isaías 32:15, Isaías 44:3. El Espíritu es representado como un revestimiento. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Lucas 24:49. En este versículo Jesús usó claramente la palabra prometido y poder para referirse al Espíritu Santo. Por tanto, la imagen de ser revestido también se refiere al Espíritu, y su significado es bastante obvio. Así como la prenda de vestir nos cubre y protege, también lo hace el Espíritu Santo. Así como la vestimenta especial, uniformes, trajes académicos, significa ciertas relaciones, así también el Espíritu muestra que pertenecemos a Dios. Vea también la figura del Hijo pródigo y su túnica en Lucas, capítulo 15, verso 22. En esta breve guía sobre la identidad del Espíritu Santo, nos ha ayudado a recordar que Él tiene atributos divinos como la tercera persona de la Trinidad. Por ser miembro de la divinidad, el Espíritu tiene su propia función única, vital e indispensable para llevarla a cabo en la creación y en el desarrollo de la verdadera Iglesia. También podemos comprobar que Él ha estado obrando en el ministerio durante toda la eternidad. A pesar de que el Espíritu se hace más prominente en la era del Nuevo Testamento, eso no quiere decir que estuvo inactivo durante tiempos del Antiguo Testamento. Esta verdad se hará más evidente cuando miremos con más detalles el papel del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2.